Claro, sobre este sentido quiero hacer énfasis en dos cosas. Primero, que si bien a nivel de autor, tanto sea novel como un poco más experimentado, pero que nunca haya publicado, esto es una excelentísima oportunidad para darse a conocer, teniendo en cuenta incluso de que en el caso hipotético que tengas una red social, que tengas un amplio espectro de seguidores o de amigos, en el contexto donde te muevas, en una gran ciudad, por así decirlo, que tenga cierto reconocimiento social, esto significaría, tú sabes, como haber cumplido ese deseo. Exacto. De publicar, incluso de compartir páginas, no en el sentido estrictamente económico, porque si bien eso es uno de los mayores alicientes, por supuesto, creo que también hay otro tipo de satisfacciones sociales y espirituales que se ven inmersos en este mundo de la autopublicación, pero sucede algo también que me he dado cuenta, que más allá del sentido crítico que debe tener el mundo de la autopublicación para, o sea, para tangiblemente, de una manera concreta, decir, esto es un libro bien escrito, claro. Creo que existe cierta demonización desde los sectores tradicionales con el mundo de la autopublicación. Sí, claro. ¿Y sabes por qué me ha sucedido esto? Yo te lo pongo como ejemplo y referencia. He estado buscando concursos ya de libros publicados y una de las normas, las primerísimas normas, dice, no puede ser autopublicación. Sí. Entonces te das cuenta que en el campo editorial de lo tradicional existe un sesgo. Sí, totalmente. A esto. Y creo también puede ser arrastrando estos vicios que has comentado de que no existe una seriedad crítica o editorial, por así decirlo, más allá de la impresión del libro, claro, más allá de la maquetación, que puede tener buena calidad, pero un libro sin espíritu sería como un ataúd. ¿Entiendes? Dentro está un ataúd, carga una persona que ya fue, pero es un muerto lo que lleva adentro. Prácticamente un libro bien maquetado, sin una edición buena, sin que se haya verificado, sin que se haya corregido, puede caer el riesgo de morir en el mismo instante que nace. Sí. Y entonces eso es importante, perdón, para terminar la idea, que ya te veo emocionado, es importante tener en cuenta esto. O sea, los tres nos hemos autopublicado, como es lógico, porque ante esto escabrosa montaña que hay que subir, tenemos la necesidad de que otros nos lean, porque parte así, es una satisfacción espiritual más allá del ego, como es lógico. Toda persona debe tener un ego para encumbrarse, por supuesto, un ego en la medida de lo que es. Y nos hemos tropezado con esto, que no son piedras, son montañas en el camino a sortear, y creo que hay que hacer una importante reflexión en torno a esto, del sesgo que se tiene con el mundo de la autopublicación, que en muchos casos es muy legítimo y tiene buenísimas intenciones. Y ahora sí te cedo la palabra. Sí, mira, yo en lo personal he corrido con la gran suerte de que un mecenas, pues nada, apostó una suma significativa, esto es primera vez que lo digo así en público, para la publicación de Súbditos de Lisboa, que es la novela que más me ha complacido a mí. Y bueno, Editorial Caligrama tiene un plan, por así decirlo, donde tú participas en este programa Talento, que supuestamente te va a llevar a ser candidato a que Penguin Random te publique. Puede ser en Alfaguara, puede ser en Aguilar, puede ser en cualquiera de los sellos tradicionales de Penguin Random House. Pero todo esto en el fondo implica una trampa. Yo estuve a punto de tener esa mano bienhechora. En su momento me dijo, no, yo quiero que este libro tuyo pues se conozca, que este libro salga al mercado y que tenga una oportunidad de pelear en una arena más grande. Y yo prácticamente ahora el libro se está moviendo entre manos de amigos, porque a mí me ha desilusionado bastante el tema de cómo es eso, ¿no? Que te llenan el tanque de combustible, pero cuando caminas un cierto tramo te das cuenta que se ha filtrado ese combustible por algún agujero. Entonces te quedas varado en medio de un mar de libros, donde tu libro se diluye, donde tu libro se disocia por completo. Y esto es algo bastante frustrante. Entonces yo he tomado la determinación de no autopublicar nada, aunque no me lo tenga que costear yo, porque yo no hubiese podido costearme una autoedición de un libro de casi 400 páginas, que bueno, que tuvo un costo elevado para los estándares. Pero ¿a dónde voy con esto? Que no lo recomiendo. Está en dependencia de qué es lo que usted quiera como autor. Si usted quiere entrar en un circuito grande, comenzar a tener unos réditos que le permitan respirar colateralmente, ¿no? Va a tener que esperar mucho, va a tener que apostar mucho, va a tener que contar con un cúmulo de paciencia enorme, porque las oportunidades en el mercado editorial son cada vez más escasas. Si hoy por hoy no tienes un agente literario que te represente de cara a las grandes editoriales, la cosa no funciona, porque sencillamente las grandes editoriales no leen los manuscritos que les llegan, porque son muchos.
no pueden abarcar esto. Es decir, las grandes editoriales reciben centenares de manuscritos a diario y los reciben de manos de personas que creen que alguien va tocado por la mano de Dios a abrir su manuscrito y decir, aquí está el nuevo autor revelación, pero eso hay menos de un 1% de posibilidades de que ocurra, porque en realidad las grandes editoriales trabajan con carteras que le propician las agencias literarias. Y por supuesto, para llegar a una agencia literaria hay que pedir, como dirían nuestros mayores en Cuba, Dios y ayuda, ¿no? Tiene que recomendarte a alguien, es decir, este es un sistema, el sistema literario es un sistema muy, diría yo, que con un esquema del Renacimiento, donde los nobles recomendaban a personas de sus círculos y esas personas eran los que obtenían favores. Los protegidos de alguien eran los que habitualmente lograban las cosas, ¿no? Este sistema de mecenazgos que se vio bien en el tiempo de Cervantes, Lope, Quevedo, Góngora, ellos no hubiesen llegado a donde llegaron sin la mano de un mecenas, de alguien que recomendara esos libros a personas que comercialmente podían apostar por los libros. Es decir, que a lo largo de 400 años, con escasas variaciones, el sistema de publicación se ha mantenido tanto en lo que conlleva en sí como en los alrededores que le envuelven, es el mismo mecanismo. Es decir, el privilegio, el contacto, la palanca, es decir, hay que hablar en esos términos, ¿no? Y por supuesto que nosotros estamos en España y tenemos una ventaja, yo diría que significativa, porque estamos en el lugar donde está la industria editorial. Para los autores latinoamericanos es muy complicado. Tendría que venir un Leonardo Padura, tendría que venir que en gloria esté Carlos Fuentes o un García Márquez o un Vargas Llosa y decir, miren, aquí está este autor, échenle una ojeada, revísenlo. Es decir, de no ser así, es muy, muy, muy complicado que ocurra el milagro que todo autor espera. Yo creo que hay una especie de estructura. Hay una especie de estructura con respecto a la autopublicación de manera general. Tú tienes un autor contemporáneo, novel, que quiere publicar por el mero hecho del ego, que quiere ver que quiere una realización personal y ¿qué hace? Intenta con editoriales, manda manuscritos, lo suscribe a no sé cuántas editoriales, le manda, también hay unos mecanismos en el que solamente mandas la reseña, ¿sabes? Claro. Mandas una breve reseña y ellos deciden si tiene calidad o no. Y entonces, cuando ese autor pasa por todo eso y se decepciona y envía concursos y queda finalista y quizás ve que el premio no llega ni a lo que de los obras finalistas o lo que fue el tercer premio, porque hay otros mecanismos internos, y se frustra, entonces ya yo creo que pasa ahí, se transforma y dice, bueno, por esta cosa del ego, dice, voy a intentar otra vía, voy a intentar otro canal, y es ahí donde da el salto a la autopublicación y entonces utiliza otros mecanismos, utiliza editores. Ampliamente estamos en un tiempo en el que hay una vastedad tremenda de editoriales que se dedican a recibir dinero de autores para que les publiquen. Totalmente. Es decir, lo que hemos hablado muchas veces, los muertos no los carga la editorial, los carga el autor. Entonces el autor paga una cantidad de dinero, sabe Dios de dónde la saca. Casi siempre es exorbitante. Exacto. Eso es otra cosa que debemos decir y debemos, por lo menos a los escritores Nobel, que espero que nos vean en algún momento, esto vale dinero. Esto no es barato. Entonces ese autor hace ese sacrificio y dice, bueno, por esta cuestión del ego, por esta cuestión de yo quiero ver mi obra publicada, lo hace solamente para verse 2 años después con una buena cantidad de dinero menos y con un libro que, si bien tiene toda la calidad del mundo, tiene una edición buenísima, fue impreso en tapa dura, tiene todo lo que tiene que tener para hacer. La edición de cubierta es buenísima, el diseño de cubierta es buenísimo, es llamativo, el título, tiene todos esos elementos porque pagó para que al final una editorial lo hiciera. Entonces, claro, al final se ve que cayó en otro de los tantos libros olvidados y ahí sigue el mecanismo donde, ¿qué pasa? Falta uno de los ejes que hemos hablado muchísimas veces entre nosotros, que falta el eje del marketing, que olvidamos también, que romantizamos mucho a veces la literatura,
por decirlo de alguna manera, romantizamos mucho la literatura y la vida del escritor. Es una maquinaria cruel. Exacto, y pensamos que seremos un día Hemingway, o que seremos Fitzgerald, o que seremos Isabel Allende, y que de pronto nos veremos rodeados de dinero y tendremos nuestra casita en el Caribe, o tendremos la posibilidad de vivir en California, viviendo de las regalías. Y no, eso son... Menos de un 1%. Exacto, esos son los tocados. Uno le toca chocar con el hecho de que si tu libro tiene todas las condiciones que ya dije antes, pero aún así le falta el eje del marketing, le falta el eje de la promoción, de que te lleven a las librerías, de que te pongan en una pancarta enorme en la portada de una librería, en el que te hagan un reportaje, en el que saquen las noticias, y también de que cuentes con un poco de base de público en redes sociales, de que ya tengas un mecanismo y una serie de lectores. Lamentablemente tu libro va a caer igual en el olvido. Sí, mira, hay un fenómeno tristísimo ahora mismo, y es el fenómeno de influencers que están publicando una literatura deleznable. Y sencillamente tienen un apoyo editorial. Tú ves que es el apoyo de Planeta, es el apoyo de algunos sellos de Penguin, etc. Y tú dices, ¿cómo esto es posible? Porque es una literatura sumamente elemental, sumamente simple, que no tiene una ambición lingüística, que no tiene una ambición técnica, que son libros que les falta madurar todavía, pero sin embargo, estos seguidores tienen mínimo 15 o 20 mil seguidores. Y bueno, ya ahí dicen, bueno, si tú tienes pues esta cantidad de seguidores, que todo se reduce al factor del dinero, ¿no? Y a la cantidad de potenciales clientes a los que puedes llegar. Entonces las redes en ese sentido nos han hecho mucho daño, porque antes se crecía orgánicamente, el libro llegaba a los lectores por el boca a boca, porque se recomendaba, y bueno, ahora no es que se debe hacer, se hace efectivamente. Hay muchos booktubers, instagramers, que tienen una página, una plataforma, un escaparate de promoción donde verdaderamente lo que ellos recomiendan se vende, ¿no? Sí. Eso funciona así, pero bueno, hay que ver también para un bolsillo de un escritor que es un escritor de a pie, cómo puedes pagar una reseña de 90, 120 euros para ver entonces qué es lo que pasa, ¿no? Es como comprar un boleto de lotería. Esto es sumamente complicado, sumamente complejo, que le quita a cualquiera las ganas de progresar en este oficio y le da la razón a nuestras madres siempre. Hay un caso... ¿Viste? Que yo te dije que no, tenías que estudiar algo, que por favor, hazte abogado, médico, economista, no sé, algo que la gente te busque y que tengas un rédito económico directo, porque a ver, estamos yo creo que en un mal momento. Y es un momento que desafortunadamente se va a prolongar en el tiempo, porque las redes, como único, yo creo que si hay un apagón informático, cosa con la que yo sueño con esa posibilidad que ocurra, porque tal vez nos haría regresar un poco a la esencia del ser. Ahí no sé qué pasaría, pero si esto sigue como va, a este nivel, donde todo funciona a través de redes, donde nos hemos digitalizado y las relaciones y los lazos humanos se han enfriado, es complicado avanzar. No desanimo a nadie. Exacto. No desanimo a nadie, pero esta es la parte oscura, esta es la parte que nadie cuenta, de qué significa ser un escritor hoy, y en qué medida tus sueños se cumplen o no se cumplen, y en qué medida te llenas de satisfacción o de una frustración corrosiva. Mira, hace poquito me sucedió algo de lo más interesante, que creo que ni se los he comentado fuera del plano del podcast, y es que me escribió una cuenta de un booktuber, de un instagramer, que se dedica específicamente a la reseña de libros, donde él, en ese mensaje, fue un mensaje a través de Instagram, él me hizo un desglose y una propuesta. Me decía que por el módico precio de 34 euros, él le hacía una publicación en su página de Facebook con una reseña a mi libro más reciente, y me ponía una historia, es decir, me daba un desglose de cosas que podía hacer. Tenía una audiencia de 11.000 seguidores, algo así, y me decía, me hacía un desglose como si estuviera haciendo una propuesta de negocio, y yo dije, revisé la página y efectivamente había otros libros, y yo dije, bueno, este hombre se dedica sencillamente por tener 11.000 seguidores a cobrar por promover un libro, y está bien, está perfecto. Es decir, él ha logrado esa base de seguidores, pero uno tiene que ser realista en el hecho de que
cuesta dinero. Cuesta dinero y tú dices, bueno, estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a hacer esto y quizás, qué sé yo, obtener 2 libros que se vendan o 3, porque seamos realistas, el público base en una red social no siempre significa que tengas ventas. No significa que tú tengas 200.000 seguidores, no significa directamente que tú hablas de una tercera persona y tú dices, no, porque yo creo que tienen que comprar el libro de fulano, la gente lo va a comprar. Quizás el que te sigue tiene una fidelidad contigo, pero no con un tercero. Exactamente. Entonces, es todo un mecanismo muy, como lo llamaste anteriormente, es todo un mecanismo macabro. Kafkiano. Sí, pero lamentablemente es como funciona, es como es. Sí, en medio de toda esta incertidumbre hay que recordar que los kamikazes antes de montar en sus aviones sonreían. Sí. Así que creo que sobre todo se basa en no perder la fe y el entusiasmo, más allá de que el entusiasmo sea probablemente la única fase que se mantenga cuando nos lanzamos a este mundo de autoeditarnos, de autopublicar, que creo que es bastante complejo y como dice Belio, no lo recomendaría en una primera instancia al menos. Porque, depende de lo que, sí, lo que claro, quiera. depende, por supuesto, todo depende de la ambición y el potencial que tenga cada quien. Ojo, no es el mismo ejemplo para nadie, ni piense que a partir de que esto estamos planteando nos hemos frustrado por el mero hecho de querer publicar, sino simplemente son experiencias que compartimos, que unos pueden correr con mejor suerte, otros no tanto. Te pongo el ejemplo de un amigo de una novela que reseñé, incluso compartí en este canal, Los días que empiezo en ti, una magnífica novela, que el amigo mío me comentaba que más allá de la publicación en sí, de lo que es la parte de la estrategia editorial, no tuvo más nada. Que el envío del libro, que la publicación en su plataforma y ya, entonces se basa en eso. Porque ¿qué pasa? Uno no solo da dinero a esta editorial, da su confianza. Tú das confianza a la editorial, que tú confías horas de trabajo, que incluso tu tiempo, incluso has tenido años de trabajo, discusiones con la familia, discusiones con tu pareja por dedicarte a esto que tú sueñas. Entonces ponte a pensar cuánto uno entrega en espíritu en la carátula de un libro, en esas 4 renglones que contienen un mundo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de lanzarse al, digamos, incierto mundo de la autopublicación.